Hola muchachos, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. El día de hoy en la clase de español veremos el tema número 3 correspondiente al tercer parcial. Esta clase va dirigida a los estudiantes de séptimo grado de todas las jornadas. El tema que veremos son los pronombres y los artículos. Vamos a continuar con lo que es la expectativa de logro que tenemos para esta clase. Lo que queremos lograr esta clase es utilizar correctamente los pronombres y los artículos, tanto en los textos orales como en los textos escritos. Primero que todo vamos a conocer lo que es la definición de pronombres. Los pronombres son las palabras que usamos para sustituir al nombre o se utilizan en vez del nombre. Vamos a conocer la clasificación, es decir, los tipos de pronombre. Vamos a empezar con el primero, los pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que utilizamos para sustituir el nombre de una persona y tenemos los siguientes. Tenemos yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Como pueden observar, cada uno tiene una clasificación, ¿verdad? Primera persona, segunda persona y tercera persona. En el caso de la primera persona tenemos a yo y a nosotros o nosotras. El yo se utiliza en el singular porque cuando hablamos de singular se refiere únicamente a una persona y cuando hablamos de dos o más nos referimos en plural. Entonces tenemos aquí la primera persona del singular sería yo y la primera persona del plural sería nosotros o nosotras. La segunda persona del singular es tú y la segunda persona del plural serían ustedes. La tercera persona del singular sería él o ella, ¿verdad? Y es muy importante la O porque la O omite al otro. Y la tercera persona del plural serían ellos y ellas. Prestemos mucha atención porque tenemos unos ejercicios al final para que podamos reforzar el conocimiento que hemos adquirido. Tenemos la segunda clasificación, los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican posesión o pertenencia de algo, que algo es mío o algo me pertenece. Tenemos los siguientes: mío, tuyo, suyo, nuestro y vuestro. Tenemos aquí un ejemplo, esta pelota es mía. Y para el segundo ejemplo tenemos el juguete es mío. Muy bien, ahí están los pronombres posesivos. También tenemos la siguiente clasificación de los pronombres, que serían los demostrativos. Los pronombres demostrativos nos indican la distancia que existe entre el sujeto o el objeto en mención, ¿verdad? Entonces tenemos algunos aquí. Tenemos para cercanía, tenemos lo que son la primera columna. Para distancia media, la segunda columna. Y para distancia larga, tenemos la tercera columna. Ahí podemos observar, tenemos este, esta, estos, estas y esto. Esto es para cercanía. Por ejemplo, este lápiz, indicando que lo tengo en mi mano, lo tengo cerca de mí. Cuando indico algo en distancia media, por ejemplo, ese árbol que está a una distancia no tan lejos, pero tampoco tan cerca de mí. Está en un término medio. Tenemos ese, esa, esos, esas, eso. Y para indicar una distancia ya mayor o lejanía, tenemos aquel, aquella, aquellos, aquellas y aquello. Por ejemplo, aquel árbol está frondoso o es frondoso. Entonces, de esta forma podemos nosotros demostrar lo que es la cercanía, la lejanía o la distancia media de un objeto o de un sujeto. Tenemos la siguiente clasificación, que son los numerales. Como pueden observar, pues numerales viene de números. Aquí como nosotros utilizamos para numerar las cosas. Entonces, veamos en esta situación tenemos dos aspectos importantes. Tenemos los numerales. Los primeros son los cardinales, son los números que nosotros usamos. El 1, el 15, el 20, el 2, el 3, el 14, el 100. Los números comunes, esos son los números cardinales. Y los números ordinales son aquellos que nosotros utilizamos para mencionar un grado, ¿verdad? En este caso sería séptimo, octavo, noveno, primer lugar, segundo lugar. Aquí tenemos esos son los números cardinales, ¿verdad? 1, 2, 3.
Y los números ordinales o los numerales ordinales sería primero, segundo, tercero y así todos los grados que usted pueda conocer. La siguiente clasificación son los indefinidos. Aquí pues como la palabra lo dice, no están definidos, o sea, no nos refieren a algo que está totalmente definido para nosotros, sino que es una idea vaga de las cosas. Aquí tenemos, para mencionar las cosas, tenemos algo o nada, algunos, algunas. Y para las personas, alguien, nadie, ninguno y ningunas. En este caso, pues, alguien tomó mi lápiz. No estamos diciendo quién porque no conocemos, entonces a eso le decimos indefinidos. Algo se cayó. Entonces no sabemos a qué nos referimos exactamente, solo sabemos que algún objeto se cayó de algún lugar, entonces decimos algo, ¿de acuerdo? Entonces así son los indefinidos, no están referidos a algo en específico, sino que es una idea vaga de algo. Tenemos también los pronombres interrogativos y los exclamativos. Estos normalmente nosotros los usamos para iniciar una pregunta. Por ejemplo, ¿quién te regaló ese dulce? ¿Cuál es tu nombre? O también para exclamar, ¿verdad? ¡Qué hermoso tu vestido! O ¡qué grande estás! Entonces, en este caso también, aparte de saber utilizar la tilde, ¿verdad? Que ellos van tildados, también debemos tener en cuenta que cuando es una pregunta debemos colocar signos de interrogación tanto al inicio como al final de la pregunta. Y en los exclamativos, pues colocar signos de exclamación al inicio y al final es muy importante. Aquí tenemos algunos ejemplos que sería qué, quién, cuál, cuándo, cómo, dónde y cuánto. Estos serían los pronombres interrogativos y exclamativos. Espero que vayamos bien hasta aquí. Ahora tenemos el segundo tema. Recuerdan que les mencioné al principio que teníamos los pronombres y los artículos. Entonces, en este caso, vamos a ver los artículos. Es un poquito más cortito, es más sencillo. Los artículos sirven para precisar el género, que los géneros son femenino y masculino, ¿verdad? Posible género. Y el número, que es singular y plural, lo que yo les explicaba al principio. Cuando yo digo singular me refiero a una sola cosa y cuando yo digo plural me refiero a dos o más cosas. En este caso hablamos de un sustantivo, de una cosa, de una persona, de un lugar. Vamos a ver los tipos de artículos, solamente tenemos dos. Los artículos definidos, tenemos el, la, los y las. Estos son los artículos definidos. Y los artículos indefinidos, mucho ojo con esto porque recuerde que vimos los pronombres, ¿verdad? Indefinidos. Ahora vemos los artículos indefinidos. Aquí vamos a cambiar porque aquí no son los mismos. Tenemos los artículos indefinidos y son un, una, unos y unas. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, ¿verdad? Que les van a quedar a ustedes para que ustedes los puedan hacer. Número 1, van a colocar ustedes obviamente en su cuaderno, ¿verdad? Tienen su cuaderno ahí, ya tomaron nota de toda la clase que vimos anteriormente, tomaron nota de los puntos importantes. Ahora vamos a hacer los ejercicios en nuestro cuaderno. Recuerde siempre, pues, hacerlos de forma ordenada. Si ocupa hacer un cuadro, pues busquemos algo para poder hacerlo, una regla o algo que tengamos ahí a mano. Entonces, vamos a colocar el pronombre que aparece en la parte inferior. Lo vamos a colocar en el cuadro en blanco y vamos a identificar qué tipo de pronombre es. Vamos a hacer el primero y ustedes luego harán los restantes, los 4 restantes. Por ejemplo, mi casa es, usted va a buscar en la parte de abajo, yo le pongo las posibles respuestas. Lo único que tienen que hacer ustedes es ubicar la respuesta correcta en el lugar indicado. Entonces, en este caso sería mi casa es esta, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta es un pronombre demostrativo. Entonces, vamos a colocar en la línea la palabra que completaría el enunciado o la oración, que sería esta. Y a la par, en el cuadrito le vamos a poner que es un pronombre demostrativo. De esa misma forma vamos a hacer los demás ejercicios. Continuemos con el ejercicio número 2.
Ahora vamos a hacer un ejercicios prácticos de lo que son los artículos. Instrucciones. Colocar el artículo que considere correcto en el espacio en blanco. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos los artículos definidos. Recuerde que solo son 5, ¿verdad? 5 de cada uno. Y los artículos indefinidos del lado derecho. Por ejemplo, si yo digo papel, ¿cuál artículo colocaría usted? ¿Colocaría el, la, los o las? Muy bien, el papel. En el caso del primero de artículos indefinidos, tenemos la palabra relojes. ¿Qué colocaría usted allí? ¿Colocaría una, uno, unas o unos? Muy bien, va unos. De esa forma va a continuar haciendo usted los demás ejercicios siempre en su cuaderno. Aquí tenemos, ¿verdad?, las posibles respuestas para este ejercicio. Entonces usted de ahí puede tomarlos y va colocando cada uno en su debido lugar. Ahora tenemos el tercero y último ejercicio. Copie el cuento en su cuaderno. Subraye los pronombres y los artículos que encuentre dentro de él. Luego colocarlos en la tabla que les voy a dar más adelantito. Usted va a llevar la lectura, va a ir fijándose muy bien, ¿verdad?, en lo que son los pronombres, los artículos que puedan estar dentro de el cuento. Si se repite, por ejemplo, el artículo el, que se repite varias veces, solo lo va a copiar una vez. De igual forma con los demás. Puede pausar el video para que lea el cuento. Proseguimos con la siguiente. Aquí tenemos la otra parte del cuento y aquí finaliza. Ahora sí, tenemos la tabla en este espacio. Aquí usted va a colocar cada uno de los tipos que le pido, ¿verdad? Ya sea pronombres personales, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Y por último tenemos los artículos. De esa forma usted va a completar su tabla. Recuerde que si se repiten únicamente lo va a copiar una sola vez. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Como siempre es un placer contar con su atención. Recuerden cuidarse, ¿verdad? No salir a menos que sea necesario. Recuerden tomar todas las medidas de bioseguridad para que estemos sanos, para que estemos bien. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho.